Buenas, bienvenidos a este primer día. ¿Cómo les fue con el día 0? ¿Pudieron hacer todas las actividades? ¿Pudieron completar todo? Si no lo completaron, ya se me van a completarlas. Hay que tener todas las actividades hechas, hay que hacerlas al pie de la letra. Por ahí los voy a retar un poco, pero no es de malo. Es porque sé qué es lo que les va a ayudar. Así que si no completaron la actividad del día 0, se van ya mismo a hacerlo. Hoy vamos a sumar algunas actividades más, pero antes vamos a hablar un poco de lo que nos llevó hasta acá. Las dinámicas de los videos van a ser siempre medio similares. Vamos a tratar un tema un poco y luego les voy a pasar las actividades para el próximo día. Lo ideal sería que las clases las vean por la noche o la tarde-noche, cosa de el otro día de la mañana ya encarar con las actividades del nuevo día, ya sabiendo, planificando lo que tienen que hacer para adaptarlos a sus horarios, a sus tiempos. Así que bueno, el tema que nos incumbe hoy, que vamos a tratar un poquito, es el tema del duelo. Ya sea por una pérdida física de algún ser querido, o ya sea por una pérdida de alguna relación familiar, de amistad, de pareja, sea por el caso de algún abuso, sea por lo que sea que estás acá. Hay un momento de transición después de que te sucede lo que te haya sucedido, en que te tenés que permitir duelar. Lo más recomendable, lo que yo siempre recomiendo, es transitarlo de la mano de un terapeuta, de un profesional. Yo no soy profesional, soy una persona que vivió un momento feo y supo salir adelante aplicando un montón de técnicas que les voy a intentar transmitir a ustedes de la manera más fácil y más llevadera posible. No sé si lo aclaré en el video del día 0, pero bueno, si no lo hice, lo hago ahora. Yo no soy profesional, soy una persona que a través de su experiencia los va a ayudar y créanme que vamos a salir adelante juntos. Este método no falla si lo cumplen al pie de la letra y si no negocian con ustedes mismos. A partir del día de hoy no se negocia más con uno mismo. Ya lo hiciste mucho tiempo, ya mucho tiempo pospusiste cosas, mucho tiempo te prorrogaste a vos mismo y a partir de hoy no lo haces más. Eso ya no existe en tu vida. A partir de hoy sos prioridad y lo que tenés que hacer se hace en el día que se tiene que hacer y a la hora que se tiene que hacer. Bueno, volviendo un poco al tema que nos incumbe, el duelo en caso de que sea alguna pérdida de la vida de algún ser querido, hay un tiempo que hay que transitarlo y hay que permitirse sentir ese dolor y transitar ese dolor. Seguramente si estás acá es porque ya considerás que sentís ganas de otra cosa, sentís que ya transitaste ese dolor, que te dolió y te hizo sufrir mucho y querés salir adelante de alguna manera porque notás que solo no podés hacerlo, que solo te está costando y necesitas una mano, una ayuda, una guía para poder salir adelante. Ya te digo, si lo haces de la mano de un terapeuta, mejor. La ayuda de un profesional siempre es muy bienvenida y poseen herramientas que uno no posee. En caso de que no puedas, porque generalmente la depresión viene de la mano de estar medio jodido económicamente, de no tener dinero para afrontar un tratamiento terapéutico con un profesional, y si no tenés la posibilidad a mano de hacerlo con un profesional, quédate acá, mirate los videos que te van a ayudar mucho y vas a encontrar esa guía que necesitas. En caso de que sea una ruptura de una relación de amistad, de familiar o de pareja, los pasos a seguir son los siguientes. Si vos crees que no hay ningún tipo de posibilidad, porque uno lo sabe internamente, uno sabe
a lo que se enfrenta, lo que pasó y cómo esa relación está en este momento. Si vos sabés conscientemente que no hay vuelta atrás, lo que tenés que hacer es sacar a esa persona ya mismo de tu vida. Lo bloqueas de todos lados, que no te pueda escribir, que no te pueda mandar correos, que no te pueda llamar, que no te pueda contactar de ninguna manera. Y en caso de que te veas obligado a estar en situaciones o en circunstancias, ya sea por una relación laboral o por que convivís de alguna manera con esa persona, tu convivencia con esa persona va a ser estrictamente laboral o familiar o lo que sea. Pero nada más, no va a haber contacto de ningún tipo. Lo tenés que hacer sí o sí a esto. Esto es un paso fundamental para poder vos enfocarte en vos y salir adelante. Bloqueás a esa persona de todos lados. Más si es una relación de pareja que se terminó. Esta parte, entendeme bien, es innegociable. Vos a partir de este momento no tenés más contacto. Lo borrás, la borrás de tu vida y te vas a enfocar en vos. Si esa persona te hizo algo que no estuvo bien, que pueden haber montones de cosas, las personas hacen cosas a veces queriendo, a veces con intención, porque los seres humanos somos muy capaces de hacer mucho el bien y somos capaces de hacer mucho mal. A veces queriendo y a veces sin querer, a veces con intención y a veces sin intención, pero somos capaces de causar mucho mal a personas que nos quieren realmente. Entonces, si vos amaste o quisiste mucho a una persona y esa persona te falló, esa persona no te quiere o no te ama y los tenés que entender. No te ama de la misma manera o no te quiere de la misma manera que vos la querés a ella. O no te amó o no te quiso de la misma manera que vos amaste o la quisiste a ella. Por ahí estaban en momentos distintos de la vida, necesitaban aprender cosas distintas cada uno y bueno, la enseñanza que te queda o la parte que te toca aprender a vos es que a veces una parte puede amar más que la otra o puede querer más que la otra y se puede sentir mucho dolor en esa no correspondencia del que te quieran o el que te amen. Y más si hicieron algo que te desengañó, que te hizo sentirte traicionados, que traicionaron tu confianza y todo el amor que vos pusiste en la relación. Las personas, uno cuando ama a una persona, le da el poder se abre tanto hacia la otra persona que le da el poder de que le puede hacer mucho daño, porque conoce todas nuestras vulnerabilidades y nuestros puntos flojos y nuestros puntos fuertes. Y una persona que conoce todo de vos te puede hacer mucho daño si quiere. Y a veces sin querer también. Entonces, si vos estás en esa situación, en ese bucle mental, yendo y viniendo, con la posibilidad de que algo pueda volver a retomarse, de que algo pueda volver a hacer, y sabés internamente, conscientemente, de que eso no va a suceder, y sabés internamente que esa persona no te ama, no te quiere igual que vos, la tenés que bloquear ya mismo. Le cerrás todo tipo de acceso, todo tipo de contacto con vos, y vos a partir de ahora te enfocás en vos. Ya transitaste el duelo, ya sufriste un montón, ya lloraste un montón, te costó un montón de noches y días larguísimos de no dormir, de no comer bien, de no enfocarte, de no hacer actividad física, de no concentrarte en vos, en tus objetivos, en lo que quieras realmente hacer vos. Entonces a partir de hoy te vas a empezar a escuchar vos y a enfocarte en vos, en lo que sentís, en lo que querés hacer y en lo que vas a hacer de acá en más, desde hoy para adelante. No tiene por qué ser terminante si todavía tenés una relación de que hablás o que tenés algún tipo de contacto, algún tipo de diálogo, pero vos sabés que internamente que se está haciendo mal, le vas a mandar un último mensaje a esa persona y le vas a decir: mira, necesito
por mí y por mi salud y mi paz mental, no tener más contacto con vos. Espero que me entiendas, pero yo a partir de este momento no te voy a hablar, no te voy a escribir más. Si tenés más agallas y más predisposición, más voluntad vos, directamente lo bloqueás, no hablás ni te comunicás más. Así que bueno, en esto te pido por favor que seas tajante, y acá empieza en realidad la cosa. Acá empieza a ponerse límites saludables. Acá empezás vos a poner límites saludables que hace un montón de tiempo que no pones, y la otra persona, quiera o no quiera, esté dispuesta o no, te va a tener que entender, porque es tu vida la que vos estás manejando y estás intentando cambiar. Así que si todo lo que hiciste hasta ahora no te funcionó, probá con esto, que esto te va a funcionar. Vamos a hacer un montón de actividades que a vos te van a obligar a no pensar tanto, a no estar continuamente en ese bucle mental, continuamente en esas noches sin dormir, continuamente procrastinando, mirando series hasta tarde, durmiendo mal a la noche, rindiendo mal durante el día. A partir de ahora eso se terminó. El primer paso es hacer ese corte tajante con la persona o con las personas que vos considerás que tenés que apartar de tu vida. Y en caso del duelo, de una pérdida de un ser querido, o en el caso de un abuso, o que sea algún otro tipo de cuestión que no sea con un término de una relación, tenés que proponerte vos mismo ya haber sufrido demasiado. Si estás acá, ya te diste cuenta que así no podés seguir, y ya te diste cuenta que hay otra manera, y lo que estás buscando acá es una solución, porque si no estarías acá viendo este video, escuchando esto. Así que vos sabés que hay otra solución, internamente sabés que se puede salir adelante, y lo vamos a hacer, juntos lo vamos a hacer. Hay dolores que no se van a ir nunca en la vida, como dije en el video anterior, el día 0. Hay dolores que te acompañan por el resto de tu vida, pero vos podés aprender a sobrellevarlo, a llevarlo con vos, y salir adelante igual, a pesar de todo, seguir viviendo y seguir y encontrarle un propósito a tu vida, algo que te haga bien, que te llene, que te haga salir adelante y que sea tu nuevo motor. Así que en eso es lo que vamos a trabajar a partir de ahora. Vamos a pasar a las actividades del día de hoy. Como ya te dije al principio, si no hiciste las actividades del día de ayer, hacelas, y vamos a sumar nuevas actividades. La primera actividad es: a partir de hoy dormís temprano. No pasás más noches viendo series o viendo redes sociales hasta la madrugada, tarde, sin dormir, sin desvelarte. Te vas a obligar a dormirte temprano, vas a cenar temprano y te vas a acostar predispuesto a dormir temprano. Algo que ayuda mucho es, hay una actividad que se llama meditación. Yo tengo una meditación guiada en el canal que subí, que pueden practicar esa, o tengo algunos videos de 5 minutos, 10 minutos, uno de 20 y pico de minutos, que son sonidos, simplemente sonidos relajantes. Ponemos eso con unos auriculares, o lo ponemos sin auriculares igual, y nos predisponemos a dormir. Cuando se termina ese sonido, te dormís, no agarrás más el celular, evitás las pantallas encendidas en la habitación donde vayas a dormir. Tenés que dormir temprano, porque pasamos a la segunda actividad, nos tenemos que levantar temprano. Si no sé qué horarios tenés, pero si trabajás temprano te tenés que levantar más temprano, porque a partir de ahora tenés que desayunar bien, tomarte ese tiempito a la mañana antes de arrancar tus actividades del día. Te tenés que dar una ducha, arreglarte, estar prolijo. A partir de ahora tenés que estar higienizado y prolijo todos los días. Eso ya no lo negocies más con vos. Vos a partir de ahora te levantás a la mañana, y lo segundo que vas a hacer es ducharte, porque lo primero es agradecer. Abrís los ojos, te sentás en la cama o mismo acostado como estás, antes de abrir los ojos, sino agradecés por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Te agradeces a vos mismo
por estar teniendo la voluntad de salir adelante y te vas a decir que te amás. A partir de ahora vas a empezar a cuidar cómo te hablas. Nosotros somos en mucho lo que nos decimos que somos, lo que nos hacemos creer a nosotros mismos hasta inconscientemente que somos capaces. Entonces, si hasta este momento estuviste hablándote de la manera que te estuviste hablando y no te resultó, a partir de ahora vas a cuidar cada palabra que te digas. La principal persona que tiene efecto sobre vos y sobre lo que sos vos. Entonces, a partir de ahora, te vas a decir que te amás, te vas a decir que te agradeces por la voluntad que estás poniendo. Cuando te levantás, tomate un ratito, agradecé el estar despierto, agradecé este nuevo día, agradecé todas las cosas hermosas que van a empezar a pasar o que vas a atravesar en este día. Tomate un ratito para agradecer. Al principio te va a resultar medio complicado, te va a resultar un poco difícil, pero a medida que lo vayas haciendo, que lo hagas rutina, que lo hagas hábito, te va a venir muy bien y te va a hacer muy bien. Agradecer todo, hasta las cosas más chiquitas. Y vas a ver que de a poco vas a ir encontrando más cosas para agradecer y esa actividad se va a hacer más fluida. Una vez que agradeciste, te levantás derecho al baño, derecho al toilet, te das una buena ducha para arrancar bien despierto a la mañana y desayuno bien hecho, rico, y de ahí en más arrancás las actividades del día. Esa son la primera parte de las actividades que vas a tener este primer día. Y la otra actividad que es muy importante que hagas es al menos una hora hoy, durante el día de hoy, vas a salir a hacer actividad física. Si hace mucho que no haces, caminás, salís, te vas a un parque, una plaza, lo que sea que tengas cerca, caminás un rato, te sentás, tenés que estar una hora al aire libre, sea solo o sea acompañado, pero tenés que estar una hora reloj afuera de tu casa haciendo una actividad que te haga bien con vos, contacto con la naturaleza. Es una cosa tan simple, pero tan difícil de hacer en algunos momentos que es un desafío. Así que si hace mucho que no haces actividad física, ten cuidado, hacelo tranquilo, no esfuerces de más el cuerpo. Esto es algo que vamos a ir haciendo una práctica habitual, así que una hora fuera de tu casa haciendo actividad física. Si no podés caminar mucho o si no te podés mover por tus propios medios, pedir ayuda a alguien que te ayude a salir una hora de tu casa y estar en contacto con la naturaleza. Créeme que esa persona a la que le pidas ayuda, si es una persona que te quiere, que te aprecia, va a estar muy contenta de que se lo pidas y no vas a hacer una molestia para nadie. Créeme que si alguien te va a ayudar, va a estar orgulloso de ayudarte y va a estar orgulloso de que vos estés empezando a hacer esto. Así que, bueno, mis locos, mis locas, espero que hayan quedado claras las actividades y ustedes pueden. Confíen en ustedes y confíen en este método que los va a ayudar a salir adelante. Nos vemos mañana para un próximo video. Déjenme en los comentarios cómo van, cómo se van adaptando y por favor déjenme en los comentarios también si hay algún tema en particular que quieren que hablemos, que tratemos. Pero bueno, voy a ir organizando y estructurando las clases de esta manera. Próximamente vamos a hacer un video con unas afirmaciones positivas que nos vamos a decir todos los días y que nos van a hacer un poco más llevadero, porque a lo mejor al principio no encontrás las palabras con las que te tenés que hablar, y bueno, vamos a hacer una especie de guía y después cada uno lo va a ir adaptando a su vida, a su rutina, a lo que le resuene más. Pero bueno, muchachos, muchachas, esto es todo por hoy. Métanle fuerza que ustedes pueden, voluntad, no negocien con ustedes mismos, hay que hacerlo, las cosas hay que hacerlas, no es nada del otro mundo lo que les estoy proponiendo que hagan, así que a meterle y disfrútenlo, disfruten cada momento del día. Les mando un abrazo grande a la distancia, los quiero mucho y nos vemos mañana con un próximo video.